Bueno, es una canción muy bonita. Espero que hayan podido estar concentrados alabando a Dios. Entonces, lo que nos toca ahora es poder continuar nuestra lectura bíblica en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Espero que ya todos estén allí con sus Biblias, cuadernos para que puedan anotar y así poder crecer y tener más conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1. En esta noche vamos a leer del versículo 3 al versículo 9. La semana pasada leímos el versículo 1 y 2. Y, y vamos a leerlo nuevamente, ¿ya? Para poder... El saludo que hace Pedro a quienes está dirigiendo esta carta. Entonces vamos a leerlo y automáticamente voy a continuar con el versículo 3, que es desde allí donde vamos a continuar lo que nos habíamos quedado la semana pasada. Dice, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acuérdense que el tema principal de esta carta, solamente quiero decir esto, continuar con el versículo 3, es la advertencia a los creyentes de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y el complemento a este tema es el conocer la verdad, el conocer la palabra. Entonces, en esta noche vamos a conocer un poco más de la palabra, a crecer un poco más en la palabra de Dios. Entonces, leemos el versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, en este versículo 3, podemos observar que Pedro puede él decir de que las cosas o nuestra vida, que estamos aquí en este mundo, estamos aquí en el mundo, pero podemos vivirla de una manera como Dios realmente desea. Dice nuevamente el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cada versículo que avancemos, vamos a ver que realmente Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado, podríamos llamarlo así, características, atributos, que nosotros podemos vivir en este mundo de una manera distinta a la opinión del mundo, a lo que piensa el mundo. Dios nos ha dado las herramientas para poder tener una vida piadosa aquí en el mundo. Y es lo que vamos a estar viendo en estos versículos. Pero para continuar, nos dice que estas cosas que Dios nos da para poder vivir una vida agradable ante sus ojos, dice, nos han sido dadas por su divino poder, por el divino poder de Dios. Nos han sido dadas, estas atributos, características, si podríamos llamarlo así. Es una lista que vamos a verlo ahora, en un momento más. Y dice que en el conocimiento de Dios, es como podemos conocer, sumergirnos más en todas estas
áreas o características que Dios nos va a brindar. Podemos conocer mucho más de las cosas, de las virtudes que Dios nos está dando cuando nosotros entendemos a lo que Dios nos ha llamado. Y quiero entrar en este punto, en este versículo, en cuanto al conocimiento. Quiero decirles que el conocimiento, la palabra en el griego, es la palabra gnosis, que significa tener un conocimiento superior. Tener un conocimiento superior. ¿Y a qué se le llama tener un conocimiento superior? En realidad lo que está hablando aquí es de un conocimiento de la palabra de Dios, de lo que revela la palabra de Dios. Tener este conocimiento es importante, el conocer la palabra de Dios. El tema de hoy, quiero recalcarles, es creciendo en la palabra, creciendo en la palabra. Y miren lo que dice el versículo 3 nuevamente. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado, dice, por su gloria y excelencia. Y quiero que vayamos a un versículo muy importante en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Quiero que veamos una de las cosas a las que Dios nos ha llamado. 1 Corintios 1, 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Acá en este versículo podemos encontrar algunas cositas que quiero recalcar. Dice, fiel es Dios. Dios es fiel. Él no cambia porque tú te hayas comportado mal. Dios no va a cambiar su amor por ti, no va a cambiar su fidelidad. Él va a cumplir con las promesas que te ha hecho, ¿no? Que nos ha dado. Él las va a cumplir, Él es fiel. Dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, nuestro Señor. Hemos sido llamados para esto, para tener nuestra comunión con el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y quiero decirles de que Dios realmente quiere que lo conozcamos de una manera completa, una manera profunda. Y la mejor manera de poder conocer a Dios de una manera completa, profunda, es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y al profundizar en la palabra de Dios, vamos a encontrar que la mayor revelación de Dios es a través de Jesucristo. Y nosotros, al buscar en la palabra de Dios, a quien se nos va a revelar es a Jesucristo. Y es con Él que estamos teniendo este tiempo de comunión. Y es a lo que nos ha llamado Dios, a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios que te ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pasar tiempo en la palabra. Pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esa comunión, esa relación personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, quiero mencionarles algunas cosas que nos ayudan a nosotros cuando nosotros tenemos esta comunión con Jesús a través de la palabra.
Por ejemplo, en Salmo capítulo 119, Salmo 119, versículo 11, nos dice esto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú al leer la palabra, al tener ese tiempo con Jesús, lo que Él te esté hablando, lo que aprendamos de la palabra de Dios, dice, te va a ayudar a tener el deseo de no pecar contra su voluntad, en contra de Dios. Es por eso que este salmista, este salmo nos dice, en mi corazón he guardado los dichos de Dios, su palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra Él, para no pecar contra Dios. Eso es lo que nos ayuda a nosotros, el pasar tiempo con Dios, el leer la palabra. Nos ayuda a no pecar contra Dios, a no querer ofenderle. Al nosotros conocer a Dios por medio de su palabra, nos ayuda a desear no pecar contra Él. Es lo que hizo José. José, cuando estaba siendo tentado por la mujer de Potifar, José dijo esto: ¿cómo voy a pecar y hacer este grande mal contra Dios? ¿Cómo me voy a atrever a pecar contra mi Dios y a cometer este gran mal de adulterio, de fornicación? ¿Cómo voy a hacer esto, no? ¿Cómo voy a hacer este grande mal contra mi Dios? Es lo que dijo José. Y bueno, es un gran ejemplo para nosotros la vida de José. Y bueno, que nosotros necesitamos guardar la palabra, ¿no? También quiero mencionarles de que nosotros al leer la palabra de Dios, al pasar tiempo con Jesús, en Romanos capítulo 10, si leo muy rápido el versículo, pueden anotarlo en su cuadernito. Romanos 10:17 nos dice esto: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? ¿Quieres aumentar tu fe? Lee la palabra, escucha la palabra, escucha lo que Dios te quiere decir cada día, ¿no? Escuchemos la palabra de Dios para que así nuestra fe pueda aumentar, pueda crecer, ¿no? Porque es así como viene, dice, la fe, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos nosotros crecer en la palabra, necesitamos crecer nosotros en nuestro conocimiento de Dios. Y la mejor manera de hacerlo es en la palabra de Dios, ¿no? Es normal decir esto, ¿no? Que yo puedo conocer a mi esposa porque paso tiempo con ella, porque tengo comunión con ella, ¿no? Conozco sus defectos, sus virtudes, sus deseos, puedo conocer su corazón y es porque paso tiempo con ella, ¿no? Y es igual con Dios. Mientras nosotros pasemos más tiempo con Él, más lo vamos a conocer. Más vamos a conocer de Dios. Y esa es nuestra intención hoy en esta noche, ¿no? Que podamos crecer nosotros en la palabra, en nuestra comunión con Dios. Como dice Él, nos ha llamado a nuestra comunión con el Señor Jesucristo, ¿no? Volviendo a Pedro, capítulo 1, versículo 3. 3 y 4 vamos a leer. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, dice que nos ha sido dada, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí apunta algunas cositas de las cuales podemos encontrar en las Escrituras que Dios nos ha prometido. De repente me gustaría que en tu mente puedas ya pensar cuáles son esas promesas que Dios ha dado en las Escrituras, ha dado a nosotros como creyentes. Me gustaría que pienses, ¿no? Me gustaría que me las dijeras, ¿no? Si estuviéramos presentes te preguntaría, pero piensa, ¿no? Aquellas promesas que Dios te ha dado a través de las Escrituras, ¿no? Y acá hay una pequeña lista que he hecho. Por ejemplo, Él ha prometido que su presencia va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido darnos descanso. Si venimos a Él, Él ha prometido darnos descanso. Él ha prometido darnos su perdón. Él ha prometido que va a venir por segunda vez. Y ese es un tema importante aquí en Segunda de Pedro, ¿no? Es un tema muy claro que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos. Pero esto es la promesa, ¿no? Que Él va a venir por segunda vez. Y una promesa muy importante es la vida eterna. Que Dios nos ha prometido la vida eterna, que es a través de Jesús, a través de Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetir esta pequeña lista de las promesas que podemos encontrar en las Escrituras. Lo voy a repetir nuevamente. Dice, Él nos ha prometido que su presencia va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha prometido darnos descanso. Él ha prometido darnos su perdón. Él ha prometido venir por segunda vez. Él ha prometido darnos vida eterna. Y ya tenemos la vida eterna en Jesucristo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las promesas que podemos encontrar en las Escrituras. Y acá nos dice que estas promesas nos hace participar de su naturaleza divina. Dios es fiel. Él lo que ha prometido lo va a cumplir. Y Él nos está haciendo partícipe de su poder, de su divinidad, de Él mismo. Ser participantes de lo que Dios ha prometido. Y al escuchar nosotros estas promesas de Dios, en verdad, nos debe dar mucho gozo, nos debe dar mucha alegría, mucha paz también, ¿no? De saber que en Dios de verdad lo tenemos todo, no necesitamos nada más, sino tan solamente a Dios. Esto es lo que necesitamos solamente de Dios. Y a continuación de este versículo 4 nos dice de que al recibir el llamado de Dios, al recibir las promesas de Dios, que nos hace poder ser participantes de su naturaleza divina, automáticamente lo que hemos hecho es dar un paso al costado al mundo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Que hay en el mundo. Dios nos ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos ha puesto en este mundo y nos ha dado de verdad virtudes
con las cuales podemos vivir una vida agradable ante sus ojos. Y acá Pedro menciona como que hemos obtenido estas cosas, el llamado de Dios, el poder tener el privilegio de conocer a Dios y a la vez haber huido del mundo, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este mundo es un mundo corrupto, un mundo que está gobernado por Satanás, un sistema pecaminoso, que la gente quiere complacer sus deseos carnales. Y bueno, tú como creyente y yo también debiéramos huir de todas estas cosas, del mundo, de lo que nos ofrece el mundo. Y creo que vayamos a un versículo en Primera de Juan, solamente está un poquito adelante de Segunda de Pedro, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Miren lo que dice en cuanto al mundo. Miren lo que dice las Escrituras en cuanto al mundo. Primera de Juan capítulo 2 del versículo 15 al 17. Ahí también lo tienen en sus pantallitas. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren cómo explica lo que es el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, hay esto: deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esto no viene del Padre, esto no es de Dios. Entonces, lo que podemos encontrar en el mundo es un sistema pecaminoso en realidad, ¿no? Estando nosotros en la calle podemos ver cosas malas, afiches malos, mensajes malos, imágenes malas, y para el mundo es normal, pero para nosotros como creyentes esto es algo de lo que nosotros debiéramos escapar, huir. Lo que nos ofrece el mundo, las drogas, el sexo fuera del matrimonio. Nosotros debemos huir de estas cosas, ¿no? Debemos escapar. Debemos acercarnos a Dios y así poder dar un paso al costado al mundo en el que vivimos. Sí estamos viviendo en este mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace, ¿no? Vivimos en el mundo, pero no debemos dejar contaminar por lo que el mundo ofrece. Hemos sido llamados para vivir como realmente Dios nos ha ordenado en su palabra, ¿no? Bueno, y no es fácil, si es una lucha constante. Por eso necesitamos nosotros llenarnos, crecer en la palabra, ¿no? Es algo que nos va a ayudar a poder estar firme en el camino de Dios. Entonces, versículo 5 de Segunda de Pedro, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, necesitamos, dice Pedro, poner
toda nuestra diligencia, todo nuestro esmero, toda nuestra fuerza, con gran exigencia, toda diligencia, dice, que pongamos esto, ¿no? Añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así sucesivamente, una escalera. Entonces, Pedro nos llama a nosotros como creyentes a añadir a nuestra fe, a nuestra virtud, a nuestro dominio propio, a añadir, lo cual es la idea de que Pedro desea que nosotros crezcamos, nosotros subamos cada día un escalón, que podamos alcanzar la madurez. Este es el deseo de Pedro al escribir esta carta, que podamos crecer. Nosotros como cristianos no estamos llamados a estancarnos, ni siquiera, peor, ¿no?, de crecer. Lo que estamos llamados a nosotros es a crecer, es a madurar, es a que cada día podamos subir un escalón cada día más. Y bueno, aquí se nos habla de que a la fe que nosotros tenemos, a la fe, a nuestra confianza en Dios, a nuestra creencia en Dios, dice, añadamos a nuestra fe virtud, virtud. Esta palabra virtud es una palabra que tiene el significado de valor, de excelencia. Y en algunos casos, también esta palabra virtud tiene que ver con la pureza. Con la pureza, cuando nosotros decimos que una mujer es virtuosa, que un hombre es virtuoso, la idea es de que esta persona es pura. Hay pureza en su vida, ¿no? Entonces, significa todo esto, pureza y bueno, también valor, excelencia. Entonces, a la fe añade esto, virtud. Añade esto, valor, excelencia. Y también esta palabra virtud tiene el significado de aquella persona que está firme frente a la oposición. Aquella persona que está firme frente a la oposición, ¿no? Es como aquella persona que está en la guerra, ¿no? Y tiene que estar frente al enemigo, estar firme allí, sin retroceder, sin querer escaparse, ¿no?, de la dificultad. Esa es más o menos la idea de esta palabra virtud también. Entonces, y dice que a la virtud añadamos conocimiento. Ya hemos mencionado un poquito de la palabra conocimiento, de un conocimiento superior, ¿no? De conocer a Jesús, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y al conocimiento en el versículo 6 nos dice que añadamos, dice, dominio propio. Dominio propio. Dominio propio, como hemos visto varias veces, dominio propio es tener poder bajo control, ¿no? De no exaltarnos, de no molestarnos rápidamente cuando alguien nos ha ofendido. Habla de tener poder bajo control, dominio propio. Y en algunos casos, también dominio propio tiene que ver con nuestros deseos. Con nuestros deseos carnales, con nuestros deseos pecaminosos. También en estas áreas es en lo que debemos tener dominio propio. No sé, esta noche quiero pecar. Quiero empaparme en el pecado, no quiero pecar esta noche. Ni bien llego a mi casa, quiero ver algo malo, ¿no? Necesitamos tener dominio propio. Dominio sobre nuestros deseos. En esto también es tener dominio propio, ¿no?
de nuestros deseos. Necesitamos tener dominio propio, ¿no? También dice, añadamos al dominio propio paciencia, paciencia. Esta paciencia habla de resistir, de soportar momentos difíciles, soportar, ¿no? Y también soportar a personas difíciles también. Paciencia, resistencia, soportar momentos duros, ¿no? Paciencia. Y dice, a la paciencia añadamos piedad, piedad. Bueno, esta palabra piedad se mencionó en el versículo 3, no lo expliqué, pero como menciona en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí quiero mencionarles qué significado tiene esta palabra piedad. Es una palabra en verdad importantísima. Espero que puedas aprender por medio de esta palabra piedad. Dice, piedad, lo que significa, tiene dos significados, podríamos llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, tiene algún significado de tener misericordia, ¿no? Podemos nosotros pedir a Dios en oración, Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y al igual también podemos decir, Señor, ten piedad de mí. Este es un significado válido en cuanto a la piedad. Es pedir por misericordia a Dios también, ¿no? Y el otro significado de piedad es tener la actitud de Dios. Es tener la actitud de Dios. Es buscar ser igual a Dios. Es guardar los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Y de esto podemos decir que la persona que es piadosa es la persona que busca ser igual a Dios. Es la persona que desea ser como Dios. Es la persona que realmente tiene el anhelo de guardar la palabra de Dios en su corazón, con su vida. Entonces, nuevamente lo vuelvo a repetir. Esto sí quiero que lo apuntes, en verdad. La palabra piedad es tener la actitud de Dios. Es buscar ser igual a Dios. Es tener el deseo de guardar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a la piedad. Entonces, cuando nosotros decimos que Panterita es piadoso, estamos diciendo que Pantera desea buscar ser igual a Dios. Es que Panterita tiene la actitud de Dios. Y quiero que vayamos a un versículo para esto. El último versículo que vamos a ir fuera de 2 de Pedro es Efesios capítulo 5, versículo 1. Ya lo hemos leído ya un domingo, pero nuevamente lo quiero volver a leer. Efesios 5, versículo 1 nos dice esto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros somos sus hijos. Busquemos realmente ser igual a Dios. Imitemos a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos imitar de Dios? Su amor, su perdón, su justicia. Todo lo que es Dios, su santidad. Debemos imitar esto de nuestro Dios, nuestro Padre. Somos sus hijos, por lo tanto, vivamos como tal, como realmente Dios desea que vivamos. Y acá en Efesios nos menciona, ¿no? Como imitemos a Dios como hijos amados, ¿no? Nosotros podemos saber, ¿no? Bueno, los que tienen hijos pueden saber, ¿no? Que sus hijos los imitan a ustedes, ¿no? Sus actitudes, sus palabras.
sus frases comunes que normalmente dicen, sus hijos las repiten. Los hijos imitan, ¿no?, a ustedes como padres, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios necesitamos imitar a nuestro Dios. Necesitamos imitarlo a Dios. Entonces, y quiero hacerles una pregunta, sé que no me la pueden responder. Bueno, y no quiero que me la respondan tampoco, pero sí que pienses en tu corazón esto, ¿no? ¿Buscas ser igual a Dios? ¿Eres igual a Dios? ¿Quieres realmente ser piadoso? ¿Deseas realmente guardar la palabra de Dios? ¿Te consideras un hombre o una mujer piadosa? Piensa en estas preguntas, ¿no? Meditemos en estas preguntas. Y qué hermosa esta palabra piedad, en verdad. Qué hermosa esta palabra. Tener la actitud de Dios. Busquemos todo esto. Busquemos tener la actitud de Dios. Busquemos ser igual a Dios, ¿no? Imitar a nuestro Padre, ¿no? Entonces, versículo 7 nos dice, y a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal. Lo que quiere decir el afecto fraternal es un amor hacia los hermanos, hacia personas conocidas, ¿no? Hacia nuestro entorno, ¿no? Las personas que, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe también, ¿no? Todo lo que, con los que convivimos. Crezcamos en esto, ¿no? En nuestro amor fraternal, por aquellas personas que nos rodean y que están muy cerca a nosotros, ¿no? Como familia, como amigos, que este amor pueda crecer, ¿no? El afecto fraternal. Y para terminar esta lista de que menciona, ¿no? A la fe añade virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y todo esto. Dice, y al afecto fraternal, amor. Amor. Y acá involucra no solamente el amor hacia quienes tú conoces, no solamente hacia tu familia, no solamente hacia tus amigos, sino que esta palabra amor ya involucra a todos, en verdad, ¿no? Ahí involucra a tu vecino, a quien no te cae, a tu enemigo, a las personas que están en el mundo. El amor ya involucra a todas las personas. El amor. Entonces, Pedro está diciéndonos, no te estanques, no pienses que lo que tienes ahí debes quedarte, no, que crece, crece. Y pone en la lista al último el amor. El amor. En verdad el amor hay mucho de qué hablar del amor. En 1 Corintios 13 nos menciona que el amor de verdad, si nada hacemos con amor, de nada sirve. Por las puras es. Inclusive si tú ofreces tu vida para ser quemado, pero no tuviste amor, de nada valió eso, de nada valió ese sacrificio. Entonces todo lo que nosotros debamos hacer hay que hacerlo con amor. Y sobre todo, amor a los demás, amor a nuestro prójimo. Y esto es en lo que debemos crecer, en el amor también, en el amor. Entonces, otras preguntas que te quiero hacer, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo? Déjame decirte que o creces o decreces, ¿no? O creces o estás bajoneando, ¿no? Estás hundiéndote. La idea de Pedro es que nosotros podamos crecer. Podamos crecer.
¿Estás creciendo? En este último año que ha pasado, ¿no? Que hemos pasado durante cuarentena, ¿has crecido espiritualmente? ¿Has has crecido? ¿Has involucrado más en las cosas de Dios, en la palabra, en la comunión con Dios, nuestra comunión con Dios? Ese es el deseo de Pedro, ¿no? Que cada día como creyentes nosotros podamos crecer y así poder madurar cada día en las cosas de Dios, ¿no? Versículo 8 nos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar este versículo 8, quería simplemente recalcar algo, de que en el versículo 4 nos mencionaba como que las promesas que Dios nos ha dado para poder ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? Y hemos visto esta palabra piedad, que realmente Dios desea que participemos, que lo imitemos, ¿no? Y así poder participar de su naturaleza divina también, en cuanto a tener nosotros la actitud de Dios, ¿no? El accionar de Dios. Debiéramos imitar a Dios. Ahora sí, versículo 8 nuevamente, dice: si estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que hemos visto: virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, amor. Si esto abunda en nosotros, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros realmente estamos creciendo en todo esto, estas características que hemos podido observar en esta lista, si estamos creciendo, definitivamente no vamos a estar ociosos ni sin fruto, sino que mientras nosotros más estemos buscando la madurez espiritual, mientras nosotros más estamos añadiendo a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento, de verdad lo que va a suceder es esto, que vamos a estar involucrados tanto en las cosas de Dios que va a ser difícil que estemos ociosos. Y sin fruto en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Si nosotros estamos buscando crecer en Dios, la mejor manera de hacerlo es en la palabra, es buscándolo, es buscando a Dios. Si tú quieres crecer, claro, yo te hice la pregunta, ¿no? ¿Estás creciendo? ¿Sabes cuál es la mejor manera de crecer? Es buscando a Dios en su palabra. Esa es la mejor manera de crecer. Leyendo las Escrituras, meditando en las Escrituras, pasando tiempo con Dios. Esta es la mejor manera de que nosotros podamos crecer, de verdad, de crecer espiritualmente. Esta es la mejor manera. Es una de las razones por la que en nuestra iglesia no dedicamos mucho tiempo a la alabanza, sino que dedicamos más tiempo a la palabra de Dios, porque entendemos que es la palabra de Dios lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Es la palabra de Dios. No es que quiera decir que la alabanza tiene un tiempo, ¿no? Y es bueno y es hermoso y a mí me gusta alabar a Dios. Pero lo que nos va a ayudar a crecer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y acá claramente nos dice de que si nosotros estamos involucrados en estas cosas de virtud, de conocimiento y todo esto, va a ser
eh, vamos a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Vamos a crecer. No vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. Si nosotros estamos buscando todas estas cosas, ¿no? Virtud, piedad y todo eso, realmente vamos a conocer, vamos a aumentar nuestro conocimiento de Jesús, de Jesús. Para ir haciendo un resumen de todo lo que estamos viendo, es esto. Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos dice en su palabra de que mientras nosotros oigamos la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a aumentar nuestra fe. Nuestra fe en Dios va a aumentarse, va a crecer, mientras más escuchemos la palabra de Dios. Y Pedro nos dice, ¿no?, que a lo que tú tienes fe, aumenta, añade esto, añade virtud. A la virtud añádele esto, añádele conocimiento. Y así sucesivamente, hasta llegar al amor. Y nos dice aquí de que realmente lo que nos va a ayudar a crecer es la palabra de Dios. Quiero decirles algo, un llamado, una exhortación, ¿no? Nosotros como creyentes necesitamos la palabra de Dios de verdad. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no estás leyendo la palabra de Dios, si tú no estás pasando tiempo con Dios, si estás ocioso en cuanto a las cosas de Dios, no vas a dar fruto. No vas a dar fruto. Y hay un peligro que te puedes alejar de Dios. Como hemos visto, el mundo es un lugar pecaminoso que se tiende a la maldad y tú estás en el mundo, y si tú no estás en la palabra de Dios, es muy fácil que te puedas ir al mundo si es que no estás creciendo en la palabra de Dios, si es que no estás pasando tiempo con Dios. Esta es mi exhortación en esta noche, de que tú necesitas pasar tiempo en la palabra. Necesitamos pasar tiempo en la palabra. Esto es lo que nos va a ayudar a estar firme. Si yo estoy firme hoy en día es porque me mantengo en la lectura de la palabra de Dios. Ese es mi deseo, ¿no? Que cada día yo pueda leer su palabra, ¿no? Y así poder estar firme. Y ese es mi ánimo para ti en esta noche, ¿no? Que puedas crecer en la palabra, que puedas dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y el último versículo de esta noche nos dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? El que no tiene fe, el que no tiene virtud, el que no está añadiendo estas cosas, simplemente tiene la vista muy corta. Es ciego, dice, ¿no? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Nosotros como creyentes, no olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Él nos ha perdonado y todo lo que nos perdona, porque todos los días fallamos, todos los días pecamos. Y no olvidemos de las cosas que Dios nos ha dado, de las cosas que Dios nos ofrece, de las promesas que Dios nos ha dado. No olvidemos, no caigamos de estas cosas, no nos escapemos de estas cosas de Dios. Dice, si tú no tienes estas cosas, las cosas de Dios en tu vida, eres ciego. Eres ciego. Tienes la vista muy corta, ¿no? Eres ciego si te olvidas de las promesas de Dios. Eres ciego si simplemente te desvías del camino de Dios, ¿no?
Eres ciego si realmente te has olvidado del perdón que Dios te dio, ¿no? Del perdón que Dios te da. No te olvides de, no te olvides de Dios. No nos olvidemos de Dios, ¿no? No tengamos nuestra vista corta en cuanto a las cosas de Dios. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a ver que hay bastante falsos maestros. Hay gente que quiere engañar a los creyentes, a nosotros. Estemos alerta. Crezcamos en la palabra. Mientras más conozcamos la verdad de Dios, va a ser muy difícil que cuando alguien venga con algún engaño, caigamos fácilmente ante aquella duda, ante aquel engaño. Crezcamos en la palabra. Crezcamos en la palabra de Dios. Esta es mi exhortación en esta noche para todos ustedes que están conectados, que crezcamos en la palabra de Dios. Yo sé que en nuestra carne es difícil poder agarrar nuestra Biblia y abrirla y poder leerla. Nuestra carne no quiere leer la Biblia, en verdad. Nuestra carne no quiere nada de las cosas de Dios. Pero necesitamos leer la palabra de Dios. Nuestro espíritu necesita de Dios. Tengamos hambre de la palabra de Dios. Crezcamos en la palabra de Dios. Crezcamos en su palabra. Peldaño por peldaño. Escalón tras escalón. Y no te desanimes. No te desanimes si es que has dejado de leer la palabra. Vuelve. Vuelve hoy, en esta noche, a leer la palabra, ¿no? Ese es mi ánimo esta noche. Vamos a orar para terminar. Y la próxima semana continuamos con los siguientes versículos de este capítulo 1. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por habernos dado tu palabra, Señor. Señor, a veces se nos hace difícil leer tu palabra, las distracciones que tenemos, los hábitos que muchas veces tenemos también. Pero, Señor, que todos nosotros podamos tomar este tiempo importantísimo de leer tu palabra, de pasar tiempo en comunión contigo. Es a lo que tú nos has llamado y es lo que queremos hacer, Señor. Así poder guardar tu palabra, así poder crecer en fe, así poder imitarte, Señor. Gracias por esta noche. Cuídanos, Señor. Oramos todos nosotros en el santo nombre de tu Hijo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias por haberse conectado. Espero que haya sido de gran bendición este tiempo. Y bueno, que te vayas con esto, ¿no? De que nosotros podamos crecer en la palabra, ¿no? Pasar tiempo. Damos este tiempo, pasar tiempo con nuestra comunidad. Es a lo que Dios nos ha llamado. Bueno, que cada día este deseo crezca en nosotros. Gracias por haberse conectado. Nos vemos el sábado. Quiero recordarles que el sábado tenemos nuestra reunión aquí en el local de nuestra iglesia a las 6:30. Este sábado. Están todos invitados. Espero que puedan venir, ¿no? Gracias por haberse conectado. Nos vemos. Cuídense mucho.